Las 6 de la mañana en punto, bienvenidos, buenos días, los saludo desde Mañanas Blue, hoy lunes 21 de julio, un día después del inicio de la última legislatura del gobierno de Gustavo Petro en el Congreso, el último año que será clave para impulsar los proyectos que tiene el gobierno entre el tintero y que han tenido un camino difícil por la falta de consensos que no ha logrado el Ejecutivo. Hablo de la reforma a la salud, hablo del proyecto para reducir las tarifas de energía y cambiar de fondo el manejo de los servicios públicos, una nueva reforma tributaria que ya anticipa el gobierno para cobrar más impuestos y una ley de paz total para beneficiar a los capos y a los jefes de las bandas criminales. Sin sorpresas, fue elegido el senador Lidio García del Partido Liberal como nuevo presidente del Congreso en reemplazo de Efraín Cepeda. En el Senado, la mesa directiva adicionalmente quedó conformada por la vicepresidenta Ana Paola Agudelo del Partido Mira, Partido Cristiano. Le ganó el pulso a Antonio Correa de la U, petrista él, y la segunda vicepresidenta es la senadora de Cambio Radical, Ana María Castañeda, ella sí, muy cercana al gobierno del presidente Gustavo Petro, esposa de Mario Fernández Alcocer, primo de la primera dama de la nación, doña Verónica Alcocer. En la Cámara tampoco hubo sorpresas, el gobierno mantuvo el control y sigue con mayorías holgadas. El candidato del gobierno a la presidencia de la Cámara ganó, pese a la pelea política, pese a las denuncias de posibles componendas politiqueras y de entrega de mermelada. Con 104 votos fue elegido el representante del partido de la U, Julián López Tenorio, como presidente de esa corporación. Sin embargo, el gobierno perdió las dos vicepresidencias. Una de ellas quedará para Juan Sebastián Gómez del Nuevo Liberalismo y la otra quedará en manos de Daniel Carvalho, segundo vicepresidente. Allí se honró el acuerdo que se había alcanzado hace 3 años. Fue una jornada, la de este domingo, marcada por discursos largos, sobre todo del presidente de la República, los gritos, las peleas, las pancartas, el simbolismo político, los mensajes de apoyo al senador Miguel Uribe Turbay por parte de sus colegas, no así mencionado por el presidente Gustavo Petro, y el balance del jefe de Estado durante estos 3 años de gobierno. El presidente habló 2 horas y 19 minutos, reconoció que no ha sido posible la paz total, pero también ratificó su compromiso con la ley para el sometimiento de grupos criminales. Comenzó hablando de democracia, habló de la franja de Gaza y de la guerra en Oriente Medio. En economía destacó la reducción de la inflación, se atribuyó ese triunfo, dijo que eso no es por el Banco de la República. Sin embargo, también advirtió que la deuda pública está en un punto crítico y que su sostenibilidad depende de mantener tasas de interés que no superen el crecimiento económico real, y le hizo una fuerte advertencia al Congreso, de nuevo sobre el presupuesto. Dijo, ojalá no tenga que decretarlo. Y luego el presidente habló de cifras, de los supuestos logros de su gobierno, cifras cuestionadas, cifras que son dudosas. Por ejemplo, dijo que la tasa de mortalidad infantil por desnutrición ha disminuido un 30,2% desde 2022. Según datos del Instituto Nacional de Salud, más de 900 niños han fallecido por desnutrición aguda durante el actual gobierno. Dijo el presidente Petro que no subieron los cultivos de hoja de coca, sino que fue en el anterior gobierno y fue por hacer trizas la paz. Eso no es cierto. El gobierno Santos terminó con 169.000 hectáreas de cultivos de hoja de coca. El gobierno de Iván Duque que terminó con 230.500 hectáreas y el gobierno de Gustavo Petro ya va en 253.000 hectáreas de hoja de coca. Es decir, en este gobierno sí subieron los cultivos ilícitos. Dijo Gustavo Petro que recibió el país con una inflación superior al 13% y con un 25% de crecimiento anual. Esa cifra es cierta. En 2022 la cifra de inflación fue del 13,8% y la última fue del 5,2%, pero hay bemoles. En el intermedio estaba una pandemia. Dijo algo más, y esto lo ampliaremos en minutos, por supuesto, porque hay muchas cifras que dio el presidente Gustavo Petro, que la extracción de carbón había bajado 13% en 2024, lo desmiente la cifra de la Agencia Nacional de Minería. Vamos a hablar en segundos también de lo que pasó durante esta jornada, por supuesto, sobre todo de lo que dijo el presidente Gustavo Petro en torno a su política de paz total. Reconoce que no ha sido exitosa, pero dio una frase polémica que tampoco es cierta. Dijo que la mayoría de Colombia está en paz. El presidente no tuvo en cuenta, por supuesto, lo que ha ocurrido en los últimos meses. Más de 200 masacres en el último año, extorsiones tampoco tuvo en cuenta, ni tampoco lo que ocurrió en las últimas horas. Anoche, 3 militares fueron asesinados y otros 8 quedaron heridos luego de un ataque con drones con explosivos del ELN en el Carmen, en norte de Santander. Tampoco habló de la ofensiva violenta de los criminales
de Iván Mordisco en Cauca y en Jamundí, muy cerca de Cali, en las últimas horas. Después del discurso del presidente Petro vino la réplica de la oposición, que estuvo dividida en 4 partes. Comenzó la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia, luego la representante de la Liga de Gobernantes Anticorrupción Marlene Castillo, posteriormente la estrella política de la noche, para muchos, Lina Garrido, de Cambio Radical, que se dedicó a recordarle al presidente lo que ha pasado en esos 3 años. Dijo que ella votó por el jefe de Estado y que por eso su decepción es aún mayor. Dijo ella que el gobierno no tiene un solo logro por mostrar. Habló de la difícil situación de orden público en el país y la crisis de la salud. El discurso de Lina Garrido terminó hablando de el presidente Petro incoherente frente a la defensa del feminismo, contratando maltratadores de mujeres en su gobierno, y también diciendo que se camufló porque instrumentalizó a la vicepresidenta Francia Márquez, a quien también dirigió un duro mensaje. El presidente Gustavo Petro, después de la intervención de Lina Garrido, se retiró del recinto. Allí hubo un jaleo en el que su jefe de despacho, de nuevo enigmáticamente, habló de reelección a grito abierto en la plenaria en el Capitolio Nacional. Termina en estas intervenciones el representante Daniel Carvalho, que dijo que el presidente Petro está escupiendo gasolina sobre una sociedad en llamas. El otro polémico proyecto en esta legislatura, que ya fue radicado, es el que le da beneficios a los capos de las bandas criminales. El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, radicó el mismo proyecto que habla de penas de máximo 8 años de cárcel para los jefes de todos los grupos armados sin reconocimiento político, en colonias agrícolas, en sitios especiales, en centros de armonización, no en cárceles. El ministro defendió el proyecto y negó que se trate de la apertura de la puerta a la impunidad. Hablando de política, por supuesto, muy agitado todo lo que pasó. Oficializa su aspiración a la presidencia por tercera vez Sergio Fajardo. El Pacto Histórico hizo su convención nacional y confirmó que habrá consulta interna el próximo 26 de octubre. Habrá varios candidatos, todavía no hay una lista definitiva, pero entre los que están ya definidos se encuentran Camilo Romero, Daniel Quintero, que empezó siendo conservador y lleva en el Pacto Histórico. Camaleones de la política por doquier en el Pacto Histórico: Gustavo Bolívar, Carolina Corcho, Susana Muhammad y María José Pizarro. Les voy a hablar también en segundos de los pasaportes, porque se firmó el convenio entre la Cancillería y la imprenta. Todavía no se sabe cuál va a ser el papel de la imprenta portuguesa, de la Casa de Moneda de Portugal, y todo indica que el gobierno del presidente Petro no tendrá más remedio que prorrogar al menos durante 6 meses el contrato con Thomas Gregan Sons. Hoy, varias noticias: declarar ante la Corte Suprema el exministro de Comercio Luis Carlos Reyes, declarar ante la Comisión de Acusación el ex canciller Álvaro Leiva por sus cartas muy duras en contra del presidente Petro, y hablaremos del paro arrocero. Hoy reunión clave para saber si se levantan o no los bloqueos. Vamos a hablar de la extradición de Ecuador a Estados Unidos de alias Fito, el jefe de los choneros, en medio de las versiones sobre un eventual encuentro desmentido por el presidente Petro con el jefe de Estado en Manta hace algunas semanas. Y hablaremos también de gente con estrella, de la joven meteórica Juliana Guerrero, que pasó de ser representante estudiantil en la Universidad del Cesar a disponer de los aviones de la policía, de los helicópteros de la policía, para incidir o intentar incidir en las decisiones de su alma mater, en la que el presidente Petro nombró como su delegada. Revelación que hizo este fin de semana la revista Cambio. El balón está en la cancha del procurador general Gregorio El Hach. 6-9 minutos, como siempre es un gusto saludarlos. Hoy se conmemora el Día Mundial del Perro. Según las cifras de la Organización Mundial de Sanidad Animal, existen cerca de 700 millones de perros y el 75% de ellos están en situación de calle. Hace 18 años fue inaugurado el Burj Khalifa en Dubái, el edificio más alto del mundo, que tiene 830 metros de altura. Y un día como hoy, en 1969, el astronauta Neil Armstrong se convertía en el primer hombre en pisar la Luna. El Papa Francisco habló en las últimas horas con uno de los astronautas de esta misión, el Papa León XIV. 6-10 minutos, es un gusto como siempre acompañarlos. El aeropuerto El Dorado funciona con normalidad. En Bogotá amanecemos con 11 grados de temperatura. Es un gusto acompañarlos y vamos a continuación, como siempre, con el resumen de lo más importante en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Ha contado en total 100 votos en la urna para la presidencia. De esos 100 votos, 97 fueron para el senador Lidio García,
Este domingo se instaló la cuarta y última legislatura del Congreso de la República para el periodo 2025-2026. Las plenarias del Senado y la Cámara eligieron sus respectivas mesas directivas. El Senado liberal Lidio García fue elegido como nuevo presidente del Congreso con 97 de los 100 votos emitidos en reemplazo de Efraín Cepeda. Y el nuevo presidente del Senado también hizo un llamado para que en esta legislatura se respete a esa corporación. Y prometo como presidente del honorable Senado de la República y del Congreso de la República hacer respetar. Hay que hacer respetar el Congreso de la República. Y al asumir la presidencia de la Cámara de Representantes, Julián López aseguró que garantizará el juego democrático, pero advirtió a la oposición que no va a permitir jugaditas. Van a tener todas las garantías, pero también invito a la oposición que cero jugaditas. Aquí todas las garantías y cero jugaditas. Y estoy seguro que jugamos un partido en paz. En su último discurso ante el Congreso de la República, el presidente Gustavo Petro presentó un balance de sus 3 años de gobierno, respaldado en cifras que fueron duramente cuestionadas por la oposición. Yo recibí un país con una inflación de más del 13%. ¿Estoy mintiendo, presidente, si usted me lo dice desde el Congreso? Las estadísticas del DANE dicen que recibimos un país con el 13,8% y con el 25% de crecimiento anual de los alimentos. Yo recibí un país con una inflación de más del 13%. ¿Estoy mintiendo, presidente, si usted me lo dice desde el Congreso? Las estadísticas del DANE dicen que recibimos un país con el 13,8% y con el 25% de crecimiento anual de los alimentos. El presidente Gustavo Petro insistió en que Colombia no debe exportar carbón a Israel. Ese dinero que recibimos, maldito, no es riqueza. A propósito del proyecto que daría beneficios a cabecillas de bandas criminales en el marco de una política de paz total, el presidente Petro defendió la iniciativa. Qué temor de que en Colombia haya justicia restaurativa. Qué temor, yo mismo hablé con la Sala Penal de la Corte Suprema hace 2 años. Deben haber cambiado algunos de sus miembros, pero creo que piensan igual. Sin embargo, llamó la atención que el presidente Gustavo Petro en su intervención afirmara que la mayoría de Colombia está en paz. En Colombia la mayoría del país está en paz. En Colombia la mayoría de los municipios no tiene homicidios. 662 municipios de Colombia no tienen homicidios. 4 congresistas fueron los encargados de hacer la réplica por parte de la oposición. La primera, la senadora Paloma Valencia. Presidente Petro, usted ha gobernado con improvisación, ha querido dividir, ha dejado sembrar el miedo y ha ido apagando la esperanza de nuestro país. Y tal vez la más polémica, la representante Lina Garrido. Hoy, 3 años después, no hay nada que mostrar, no hay un logro que mostrar. Usted, presidente Gustavo Petro, traicionó a Colombia. En campaña usted, Gustavo Petro, se disfrazó de todo lo que le acabo de decir. Feminista, ambientalista, economista, pacifista, demócrata, transparente. Solo le faltó cambiarse el color de piel para ser negro. Pero usted utilizó e instrumentalizó a la vicepresidenta Francia Márquez, a la que traicionó y hoy desprecia. Desde el Congreso de la República, Efraín Cepeda, presidente del Congreso saliente, dio un discurso como cierre de su gestión. Tuvimos que levantar la voz sin estridencia, pero con firmeza, para recordar a la nación que el Congreso no es una institución decorativa. También se refirió al proyecto de ley del gobierno en el que se busca entregar beneficios penales a cabecillas criminales. Confundir paz con impunidad no es solo un error, es una amenaza directa al Estado de Derecho. La impunidad estimula al delincuente. Luego de aquel discurso del presidente Petro en la instalación de la última legislatura del Congreso, el expresidente Álvaro Uribe publicó un duro mensaje en contra del actual mandatario, en donde nuevamente critica la gestión de este gobierno. Se requiere un gobierno que gobierne desde el juramento, aplicando una plataforma construida con el más alto nivel de consenso. Un gobierno que oriente, escuche y ejecute. Un gobierno que dé ejemplo, que entienda que hay una palabra clave: confianza. El gobierno radicó en la Secretaría de la Cámara el proyecto de ley para el sometimiento de grupos armados y bandas delincuenciales. La iniciativa tendrá que pasar por 4 debates en el Congreso para convertirse en ley. El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre. Este proyecto es una tercera vía entre las experiencias
de Justicia y Paz y de la Jurisdicción Especial producto de los acuerdos de La Habana. Es una mezcla de justicia retributiva y de justicia restaurativa. El pacto histórico avanza en la definición de su candidato presidencial para las elecciones de 2026. Según informaron en una convención el pasado fin de semana, el 26 de octubre de este año se realizará una consulta interna clave para seleccionar al representante de la coalición. Ante esto se refirió el representante a la Cámara por el pacto histórico, Gabriel Becerra. Hoy, en esta convención, delante de todos ustedes, le decimos al Consejo Nacional Electoral que el pacto histórico hará consulta a la Presidencia de la República y al Congreso. Sergio Fajardo oficializó su candidatura a la presidencia de la República para las elecciones de 2026. Después de sufrir el desgobierno de estos últimos años, Colombia necesita un nuevo líder que ponga orden. Un presidente que se tome en serio el trabajo, disciplinado y metódico, que arme los mejores equipos para priorizar los proyectos estratégicos que necesitamos para por fin darle pleno desarrollo a nuestras regiones. Arroceros en el Huila recibieron con optimismo el preacuerdo del gobierno nacional en el que se establecen precios mínimos y medidas de protección para el sector. Muy interesante, digamos, eso es lo que estamos esperando. Eso es una respuesta en la cual pues ya hay unos avances. 3 militares fueron asesinados y otros 8 resultaron heridos tras un ataque con artefactos explosivos lanzados desde drones por el ELN contra tropas del Batallón Especial número 10 en el municipio del Carmen, en norte de Santander. La ofensiva ocurrió mientras las tropas realizaban operaciones militares en esta zona del Catatumbo. Adolfo Macías, alias Fito, ya se encuentra en Estados Unidos. Fue extraditado desde el Ecuador en las últimas horas para enfrentar a un juez federal en Nueva York y los delitos de liderar una empresa criminal y narcotráfico. Alias Fito es el líder de la banda criminal Los Choneros, que fue capturado en Ecuador a finales de junio, tras estar prófugo 1 año y medio luego de haberse escapado de una cárcel en Guayaquil. El futbolista de la selección Colombia, Richard Ríos, tendría todo listo para ser nuevo jugador de Benfica de Portugal. En el partido de anoche se despidió de la hinchada de Palmeiras que enfrentaba a Atlético Mineiro. La noticia la dio a conocer el periodista especializado en mercado de pases, Fabricio Romano, en su cuenta de X. Richard Ríos al Benfica, here we go. Acuerdo cerrado con Palmeiras tras la aprobación del jugador. El director del Benfica, Rui Pedro Braz, cerró el acuerdo con Misión en Brasil, precio cumplido y pagado en 3 cuotas. Ríos volará a Lisboa la próxima semana para recibir reconocimiento médico. El extremo, también del equipo nacional, Luis Díaz, no hizo parte de la nómina de convocados de Liverpool para el primer partido amistoso de pretemporada, a pesar de estar dentro de delegación de los Reds, que está de gira en Yokohama, Japón. Estás escuchando Blue Radio.